La noticia a las 9:34 de la mañana está con la discusión política del día, que tiene que ver con la decisión que se ha tomado en la Registraduría Nacional de dar vía libre a la consulta interna, para muchos interpartidista, del pacto histórico, que será en ¿qué fecha, Laura Daniela? 26 de octubre, el Marcela. Domingo 26 de octubre, para poder tener un poco de claridad frente a qué va a pasar finalmente con esa consulta y si quedan entonces de cierta forma inhabilitados para en marzo del próximo año medirse en otro tipo de ejercicio con otros partidos. Saludamos a esta hora al exregistrador Juan Carlos Galindo. Exregistrador, buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días para todos ustedes y a los oyentes. Y también nos acompaña José Vicente Sánchez, el ex vicepresidente del Colegio Electoral Colombiano. Doctor Sánchez, buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo para todos, la W Radio y los escuchas. Comenzamos con el exregistrador Galindo, quien conoce muy bien este tipo de trámites, de solicitudes y lo que ha pasado en las últimas horas en la registraduría. La pregunta tal vez que todos nos hacemos, exregistrador, es si con esa decisión entonces en marzo del próximo año el pacto histórico ya no podría terminar compitiendo en otra consulta interpartidista, tal vez del Frente Amplio o con cualquier sector que elija. Pues lo primero que habría que decir es que en estos momentos el pacto histórico no es un movimiento que no tiene personalidad jurídica, porque el Consejo Nacional Electoral se la concedió bajo condición suspensiva, en el sentido que las agrupaciones integrantes no podían contar con procesos sancionatorios. Frente a lo que estamos es a una consulta, en mi criterio, interpartidista, solicitado por la Unión Patriótica, por el Polo Democrático Alternativo y por el Partido Comunista, para seleccionar un candidato presidencial. En la medida en que se trata de una consulta interpartidista, en mi criterio no podría luego participar un candidato que haya surgido de este proceso en otra consulta en el mes de marzo próximo. Doctor Sánchez, el pacto histórico ha insistido en que la consulta del 26 de octubre será precisamente por el pacto histórico, una consulta interna. Pero pues la personería jurídica está condicionada en este momento. ¿La consulta popular del 26 de octubre sí se puede hacer a nombre del pacto histórico o tiene que ser sí o sí interpartidista? Muy buenos días. Imposible que sea por el pacto histórico, porque el pacto histórico hoy no existe. No tiene personería jurídica. Lo mismo sucede con quien pretende votar y no tiene cédula. No existe. ¿Por qué? Porque no puede estar en los personas que pueden hacerlo o desarrollar ese derecho debidamente inscrita y estar en el censo electoral. Si no está en el censo electoral, no existe. Lo mismo sucede para el pacto histórico. El pacto histórico hoy no tiene personería jurídica. No es un partido político con personalidad jurídica que pudiera ejercer los derechos que le concede la Constitución y las obligaciones. Ellos solicitaron su personalidad jurídica, pero los partidos que querían fusionarse tienen pendientes con el Estado colombiano, específicamente con el Consejo Nacional Electoral, donde le están adelantando una investigación sancionatoria. Bajo ese aspecto no pueden fusionarse. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque puede representar una burla a la ley el hecho de fusionarse y cambiar de nombre. Ya no me investigue porque ahora soy otro. Esa es una parte. Y la segunda, lo que le da es vitalidad al nuevo partido para que no arrastre con sanciones o con investigaciones de otros. Bajo esos dos aspectos, el pacto histórico hoy no existe. Si se quieren presentar, se pueden presentar por un solo partido, o como lo están haciendo por 3 partidos. Muy bien. Ahora salta a la vista una pregunta. ¿Cuál fue el mecanismo interno que utilizó cada uno de esos partidos para escoger estos precandidatos para que vayan a una consulta interpartidista? Este es un problema más grave hacia el futuro.
y las consecuencias pueden ser mayores, inclusive de que esa consulta sea expuria y pueda dársele la nulidad correspondiente por esas circunstancias, violando el artículo 107 de la Constitución Política de Colombia y lo referente a su reglamentación por la ley estatutaria 1475 del año 2011. Todo lo de las fusiones y todo lo de las escisiones está contemplado muy bien en la sentencia C490 de 2011 de la Corte Constitucional al respecto. Doctor Galindo, la consulta que se haga el 26 de octubre le permitiría a la persona ganadora ir derecho a la primera vuelta y no someterse a ninguna otra consulta que repetiría la posibilidad de hacer dos consultas en un mismo partido. Sí, Alberto, el candidato que sea seleccionado en la consulta del 26 de octubre podría ya luego buscar su inscripción como candidato en las elecciones presidenciales y, como les decía, en mi criterio no podría válidamente intervenir en alguna otra consulta como la han venido denominando de Frente Amplio, porque ya eso lo prohíbe el artículo 7º de la ley 1475 del 2011. Quiero seguir con la pregunta de Alberto, doctor Sánchez, pero si una persona eventualmente gana esa primera consulta y decide voluntariamente participar en otra consulta, ¿no lo puede hacer? No, porque es hacer un esguince a la ley. La ley, como lo dice el doctor Galindo, precisamente prohíbe que efectivamente se haga otra consulta interpartidista. ¿Cuántas consultas interpartidistas se podría hacer para que llegara finalmente una persona bajo su propia voluntad de inscribirse? Son dos procesos que tienen la misma finalidad y en esos mismos procesos lo único que permite es ir hacia adelante. Y me explico por qué ir hacia adelante. La ley dice: efectivamente presente usted una consulta, un mecanismo de participación ciudadana para escoger un candidato de su colectividad, de una sola. Posteriormente, si existe la posibilidad de hacer una consulta interpartidista, se faculta a esa persona que se escogió inicialmente para ser candidato de una colectividad con personería jurídica para que efectivamente pueda participar de una frente a las demás colectividades con personería jurídica. Bajo ese aspecto no podría ya quien efectivamente participa en una interpartidista volver a participar en otra de igual condición. Sí, doctor Galindo, pese a todas las dudas jurídicas que hay alrededor de la personería del pacto histórico, desde esa coalición dicen que hubo una medida cautelar del Tribunal Superior de Bogotá que les permitió inscribir candidatos y que reconocería entonces los derechos para avanzar en ese proceso como si sí tuviesen la personería jurídica, pero el Tribunal Superior de Bogotá recientemente declaró improcedente esa solicitud de tutela. ¿Con esto se revocaría entonces la medida cautelar o la medida cautelar sí les permitiría, como ellos dicen, inscribir candidatos? No, la medida cautelar también cayó con la sentencia. En la sentencia se levantó la medida cautelar al declarar improcedente la tutela, entonces ya no se puede soportar ningún tipo de actuación en una medida inexistente. Sí, doctor Sánchez, quiero hacerle la misma pregunta. ¿Se levantó la medida cautelar con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de declarar improcedente esa tutela de Carolina Corcho y Gustavo Bolívar? Bien, hay que hacer una acepción al respecto. Lo que dijo la sentencia fue dejar sin efectos. En materia jurídica, dejar sin efectos, además lo escribieron en negrilla. Esa medida cautelar es preventiva, transitoria, no es definitiva. Es una medida preventiva para proteger un derecho que se ve amenazado. Así lo entendió el operador judicial cuando determinó esta medida cautelar. Pero ¿qué sucede? Que en el transcurso del proceso
Las pruebas que aportó el Consejo Nacional Electoral determinaron que efectivamente no se estaba violando ningún derecho. Aún más, la pretensión de quienes presentaron la acción de tutela era que por medio de la tutela se les otorgara la personería jurídica adicionalmente del pacto histórico. Esa no se logra por ninguna jurisdicción. Tiene que hacerlo exclusivamente, porque así lo dice la Constitución Política de Colombia, la máxima autoridad electoral del país, que es el Consejo Nacional Electoral. Bajo ese aspecto quisieron suplantar esa autoridad o esa función constitucional en una sentencia ante un juez constitucional. Bajo ese aspecto y sin dejar sin efectos jurídicos esa medida cautelar, obviamente esas inscripciones carecen de validez jurídica. Claro. Si querían enmendarlas porque para el momento se habían cerrado, pues entonces se enmiendan diciendo de qué partido entonces pretenden inscribirlas. Pero vuelvo al mismo punto. ¿Cómo fue que fue escogida estas personas al interior de cada uno de esos partidos que pretende ahora hacer una consulta interpartidista el 26 de octubre? Claro, pero es que esto lo está diciendo la propia registraduría, la razón que sea, pero doctor Galindo, la interpretación puede ser de los candidatos que siempre van a buscar el escenario que más les favorezca, pero en este caso es la misma registraduría la que está anunciando que sí se puede hacer esa consulta en los términos en los que ha dicho el pacto histórico. Sí, bueno, pacto histórico en este momento recordemos que todavía no tiene personería jurídica. Lo que sucedió y verificó la Registraduría Nacional de Estado Civil en su momento fue que varios partidos que en su momento decían actuar también como miembros del pacto histórico solicitaron una consulta popular para seleccionar su candidato. Esa fue la solicitud formulada. La registraduría, después de los eventos de la decisión del tribunal, entendió que había que darle procedimiento a ese trámite de consulta bajo el entendido que eran ya 3 partidos que habían solicitado esa selección de candidato mediante consulta y le dio viabilidad. Entonces yo creo que la registraduría procedió como debía. Doctor Sánchez, si el pacto histórico sigue insistiendo en presentarse a esta consulta como pacto histórico y no como una consulta interpartidista, ¿esto podría ser fácilmente demandable ante el Consejo de Estado y poner en vilo esa candidatura? No, con solo decirlo no crea derecho. O sea, con que ellos crean que eso es del pacto histórico, no quiere decir que eso sea una consulta del pacto histórico. Es más bien un engaño a la ciudadanía que puede votar en esa consulta, porque está habilitado todas las personas y todos los ciudadanos colombianos que están inscritos en el censo electoral a nivel nacional. Precisamente porque la circunscripción nacional es la adecuada para elegir presidente de la República. Que ellos lo digan es una cosa, pero que eso sea cierto no lo es. El pacto histórico hoy no tiene personería jurídica, entonces no puede ser la dueña de esa consulta, ese mecanismo de participación ciudadana. Pues agradecemos a nuestros invitados, el exregistrador Juan Carlos Galindo y el ex vicepresidente del Colegio Electoral Colombiano, José Vicente Sánchez.